Ok, muy bien. Entonces, hola, buenas tardes a todas y todos. El día de hoy 15 de abril del 2020, vamos a iniciar con la clase 4 de dinámica orbital. Esta clase nos quedó bastante bien porque no hemos tenido clase en poco más de una semana y vacaciones para la mayoría. Y vamos como a retomar los conceptos que estuvimos viendo en la clase pasada y de ahí a avanzar a verificar cómo se hacen los cambios de órbitas. En esta clase lo que vamos a realizar primero es determinar cuál es la velocidad para mantenernos en una órbita circular. Después de eso, verificar cómo podemos cambiar esa órbita circular por cambiarle la inclinación primero, después cambiar de una órbita circular a una órbita elíptica que inicia desde esa órbita circular y después cómo pasar de esa órbita elíptica a otra órbita circular con una altitud mayor, que es básicamente las operaciones que hace cualquier satélite que va a ser puesto en órbita. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver los cálculos en pizarra. Vamos a utilizar el software GMAT para verificar que todo lo que estamos haciendo está bien. Y esa será la base para poder entender conceptualmente cuál es la astrodinámica necesaria para poner satélites en órbita y para completar la siguiente clase, que va a ser la clase sobre lanzadores. Muy bien, entonces. Eh, Nosotros ya habíamos visto dos modelos para describir la dinámica orbital. Esos modelos tienen 6 estados. Por favor, pueden quiero verificar que todos están viendo la misma presentación. ¿Me pueden decir, por favor, si están viendo la presentación que dice modelos de dinámica orbital? Sí, Genial, profesor. perfecto. Muchísimas gracias. Nada más, como no los escucho, a veces me da un poco de miedo que no están viendo eso. Perfecto. Entonces, recordamos que nosotros podemos hablar de la posición de un satélite a través de los elementos orbitales, que ya los repasamos en clases pasadas, ¿verdad? Y también recordamos que podemos plantear la posición de un satélite por coordenadas cartesianas. Esas coordenadas cartesianas están basadas en un marco de referencia inercial que ubicamos en el centro de la Tierra. Todos estos conceptos son los conceptos que vimos en la clase número 2 y en la clase número 3. Muy bien. Entonces, idealmente, si la Tierra fuera un punto de masa que se encuentra exactamente en el centro de la Tierra. La aceleración del vector de posición dada por la ley de Newton, esto aquí estamos diciendo que esto es un vector de posición, estamos hablando de un vector porque está en negrita y estos dos puntos quiere decir la segunda derivada de R con respecto eh, a T. Entonces vamos a grabarlo por acá para cualquier cosa. Es cuando nosotros decimos, vamos a ver, cuando nosotros decimos R, dos puntos, lo que estamos diciendo es la segunda derivada de R, voy a poner aquí rayita abajo porque eso es un vector, la segunda derivada de R con respecto al tiempo. ¿Ok? Vamos, aquí sería, ¿verdad? Esto así. Muy bien. Eso es lo que nosotros estamos diciendo con este R que está acá. Entonces, R es el vector de posición del satélite, M es la masa de la Tierra y G es la constante de gravitación universal. Esa es la ley que nosotros vemos en cursos de física y con la que nosotros tenemos la derivada de, perdón, con la que nosotros tenemos cuál es la posición de un satélite alrededor de una Tierra, idealmente, ¿verdad? Cuando no es ideal, evidentemente, entonces vamos a tener perturbaciones que nosotros ya más o menos hemos estudiado. Entonces, para nosotros mantener para tener la velocidad eh, que necesitamos para mantenernos en órbita, esta es la ecuación que nos dice cuál es la velocidad con la que nosotros nos mantenemos en órbita.
Esa ecuación está dada por la velocidad, el valor de la velocidad va a ser mu, que es el valor de g por m. Mu es este g por m que está acá. Y este r es la posición en ese momento del satélite y este A es el semieje mayor. El día de hoy vamos a ejecutar ejemplos de cómo es este R y cómo es este A. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es utilizar esta ecuación para ver cómo cambia la dinámica del satélite que está dando vueltas alrededor de la Tierra. Por favor, recuerden que para hacer las preguntas le pueden levantar la mano en el chat donde ustedes ven participantes, le dan clic y ahí les da una opción que dice raise hand o levantar la mano si lo tienen en español. Entonces, no sé si tienen una pregunta para iniciar con este proceso. Preguntas. Veo que hay una pregunta que está en el chat. Jonathan, por favor recuerde levantar la mano porque yo casi no reviso el chat. Justamente esta vez coincidí revisar el chat, pero vamos a ver. La pregunta dice, ¿qué tipo de magnitud mide el vector de posición? Velocidad, momento, posición respecto a la Tierra. Posición, definitivamente posición respecto a la Tierra. Si quiere puede hablar. Jonathan, por favor. Sí, bueno, en realidad era solo eso. Es que, digamos, la definición no me quedó muy clara qué es lo que realmente está definiendo. Ok, pero vamos a hacerlo un poquito más claro, ya que estamos en esto. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la Tierra, ¿no? Vamos a hacerla un poquito mejor. Ajá. Si este círculo es la Tierra, ¿verdad? Y tenemos un satélite con una órbita, vamos a ver, algo así. Entonces, vamos a tener un marco de referencia, por ejemplo, estamos viéndolo desde arriba, vamos a tener un marco de referencia XY, y la posición del satélite, digamos que este satélite está acá, entonces la posición del satélite va a ser este vector que voy a pintar de verde, ¿verdad? Esta es R, la posición, y este R en este caso sería un vector de posición con un valor Rx, Ry y Rz. Por ejemplo, en este caso, si nosotros estuviéramos en una órbita completamente ecuatorial, quiere decir que Rz sería 0, ¿verdad? Y estamos hablando de la posición con respecto al marco de referencia, a un marco de referencia completamente inercial que nosotros definimos en las clases anteriores. No sé si con eso le queda claro. Sí, aprovechando, no sé si tal vez me estoy adelantando, con respecto a la clase pasada, el marco de referencia inercial, usted dijo que las órbitas se mantienen en la misma posición con respecto al marco de referencia. Eso es en el caso ideal, si no hubiera ningún tipo de perturbaciones, pero recuerde que justamente en la misma clase pasada nosotros demostramos que cuando hay perturbaciones los elementos orbitales van cambiando. Ok, entonces digamos, si puede existir como una cierta precesión con respecto al marco de referencia. ¿En qué sentido precisión? Am, yo vi un documental, digamos, están hablando sobre Venus, sobre la órbita de Venus, y dice que ella no se encuentra, la órbita va cambiando como girando el plano con respecto al Sol, como la Ajá. inclinación que tiene con respecto al Sol. Ujú. O sea, digamos, me preguntaba si tal vez en los satélites sucede que la órbita se vaya moviendo con respecto al marco de referencia, digamos, como que vaya girando. La órbita como tal, o sea, no el movimiento del satélite, sino la órbita, como imaginarse la figura, o sea, vamos a ver, en este caso, nosotros, si usted observa, vamos a hacerlo un poquito más abajo. Ok, vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo por acá. Si usted tiene una tierra, vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor. Si usted tiene una tierra acá, imaginémonos que este círculo negro es una órbita. Entonces, el satélite en algún momento puede estar aquí o puede estar aquí.
Pero cuando yo hablo de la órbita, estoy hablando de esa línea negra que está ahí, ¿verdad? Obviamente el satélite se va moviendo alrededor de la órbita en este sentido, en ese sentido o en ese sentido, pero la órbita es ese círculo negro. Idealmente, la órbita se mantiene constante si nosotros tenemos esta ecuación. Una órbita que que trabaja sobre esta ecuación va a mantenerse constante con respecto al marco de referencia y no va a cambiar nunca. Pero eso es un caso ideal. Las órbitas cambian debido al efecto de las perturbaciones. Evidentemente, incluso en un caso ideal, la posición del satélite va modificándose con respecto a la órbita, pero la órbita no cambiaría. Pero idealmente, en la realidad, las perturbaciones van haciendo que cambie la órbita. Y bueno, con respecto a la cuestión de Venus, eso tiene que ver más con astrodinámica. Y lo que pasa con la órbita de Venus y lo que pasa con las órbitas de asteroides y casi cualquier otro tipo de objeto que está girando alrededor del Sol es que son tan grandes que la gravedad de los otros objetos también las va alterando. De hecho, es súper interesante porque justamente muchos planetas se han descubierto a través de determinar que tiene que haber otro planeta ahí por efecto de la gravedad y no porque haya sido observado. No sé si con eso le estoy contestando. Sí, solo ya como que para explicarme mejor, el parámetro que me refiero yo es donde interseca a X en el marco de referencia, que, digamos, cómo se planteó es que siempre iba a pasar por X en la misma posición de X. Pe- Idealmente, ajá. Ajá, pero entonces ya, sí, ya me explicó que puede cambiar. Perfecto. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias. Vanessa, veo que tienes levantada la mano también, por favor. Sí, ¿me escucha? La escucho perfecto, dígame. Ok, yo tengo una consulta porque yo es primera clase a la que estoy asistiendo. Me enteré durante el feriado de Semana Santa, entonces no tengo nada de información respecto a las otras tres clases. Entonces mi pregunta es si se nos va a facilitar material digital, porque sí me gustaría saber qué vieron las clases pasadas y estar un poco más al día. Hola Vanessa, sí, gracias. Mire, todas las clases están grabadas y están disponibles en un canal de YouTube. Oh, perfecto. Las presentaciones yo con todo gusto se las puedo enviar. Nada más mándeme un correo y yo le envío las presentaciones. Y si alguien tiene la cortesía, para no desviarme de la clase, de mandar el link del canal de YouTube por el chat para que le quede disponible a Vanessa. Y si no, después cuando me pide por correo, yo le mando las otras tres clases. Sí, sí le voy a pedir que sí tenga un poquito de consideración porque sí hemos avanzado algo y muchas de las preguntas que puede tener pueden ser que ya las contestamos en clases anteriores. Entonces, con todo gusto, si le puedo contestar alguna pregunta, pues no la deje de hacer, pero tal vez en algún momento le tenga que responder que ya vimos eso en alguna clase Ok, antes. está No bien, hay ya problema. entiendo. Más bien, muchas gracias por conectarse. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Milton, por favor. Inge, muy buenas tardes. Inge, Buenas esas tardes. perturbaciones, ¿cuáles pueden ser? Milton, eso lo vimos en la segunda clase, bastante en detalle. Eso fue el tema de la segunda clase. Yo sí le pido, por favor, que revise el video y la presentación de la segunda clase. Las perturbaciones pueden ser el arrastre atmosférico de las partículas atmosféricas, puede ser la diferencia, el hecho de que la Tierra no sea perfecta y va generando algún tipo de gravedad, la gravedad del Sol y la Luna, o incluso la radiación solar. Pero la respuesta a eso es en la clase 2 y en el video se ve en detalle. Entonces sí le agradecería que lo revise por Muy ahí. bien, Inge, gracias. Encantado. Muy bien. No sé si Jonathan tiene la mano levantada otra vez porque tiene alguna otra pregunta o si continuamos. Jonathan, por favor. No, ok, listo. Muy bien, entonces, vamos al tema. Acá tenemos, esta es la ecuación con la que nosotros hemos trabajado. Este fue el ejercicio que hicimos la vez pasada, pero aquí tenemos, vamos a hacer un ejercicio nuevo. Para recordar, recuerden que el semieje mayor está dado por el valor medio entre el apogeo y el perigeo. Recuerden que apogeo y perigeo le ponemos geo porque estamos dando vueltas alrededor
de la Tierra, si fuera el Sol sería apogelio y perihelio, ¿verdad? Y así por el estilo. Entonces, el semieje mayor está dado por R min y R max entre 2. Entonces, en esta ecuación, R es la posición actual del objeto y A es el semieje mayor. Por lo tanto, A no cambia, pero R, entonces, por ejemplo, para calcular la velocidad que nosotros tendríamos, qué sé yo, vamos a hacerlo por acá, en este punto, ¿verdad? Sería este R, ¿verdad? Este sería el R en este punto de acá. Si nosotros queremos calcular la velocidad, vamos a cambiarle el color. La velocidad en este punto de acá, lo que cambiaría sería este R, ¿verdad? Pero el A se mantiene constante en esta ecuación. Entonces el A se mantiene constante y para saber el R va a depender de la posición en la que nosotros nos encontramos. Entonces el R va a ser mayor, la velocidad va a ser mayor entre más cerca estemos de la Tierra y menor entre más lejos estemos de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer hoy? Lo que nosotros vamos a hacer hoy es trabajar en lo que se denomina una transferencia de Hoffman. La transferencia de Hoffman básicamente es una transferencia idealizada en la que, por ejemplo, si ustedes ven acá, nosotros iniciamos con una órbita circular, que sería esta órbita que tiene radio, perdón, que tiene radio R1, acá, ¿verdad? Esa órbita tiene radio R1, que es esta órbita circular de aquí, pero nosotros cambiamos la velocidad de esta órbita R1 a acá, asumimos que el cambio es inmediato. Y ese cambio de velocidad hace que nosotros entremos en esta otra órbita, que es una órbita, vamos a dibujarla con otro color. ¿En serio no lo vas a ir a ver? No, mi vida, porque el viernes... Vamos a verlo con este otro color acá. Ah, perdón. Vamos a ponerle un color, qué sé yo, azul. Acá. Esta órbita es la órbita a la que nosotros entraríamos cuando cambiamos esa velocidad 1 y después cambiamos otra velocidad, asumimos una velocidad 2 acá y entonces cambiamos a esta órbita de acá. O vamos a decirlo, vamos a hacerlo otra vez en la pizarra para repetir el concepto porque el concepto es esta vez lo más importante de hoy. Lo que nosotros estamos haciendo, imaginémonos que la Tierra es este circulito pequeño que tenemos acá. Vamos a dibujarle algún continente o alguna cosa así para que sea bien bonito. Muy bien. Entonces nosotros tenemos una primera órbita, que es una órbita circular. Ok. Vieron que ya estoy dibujando mejor. Okay. Esta órbita circular es una órbita que nosotros ya determinamos para órbitas circulares cuál es la velocidad que nosotros tenemos que tener para llegar a esa órbita circular. Después de esa órbita circular, nosotros hacemos un cambio de velocidad, digamos V1, y ese cambio de velocidad va a hacer que la órbita se convierta en una órbita elíptica. Vamos a tratar de hacerla de nuevo para que ver si nos reconoce. Vamos a una órbita aproximadamente elíptica, ¿verdad? Y entonces, creo que ahora sí me quedó perfecto. Así, esa órbita elíptica. Y en esa órbita elíptica, nosotros tenemos otro cambio de velocidad para que esa órbita elíptica se convierta en otra órbita circular. Vamos a dibujarla con color verde. Para que se convierta en otra órbita circular. Entonces,
esos dos cambios de velocidad, V1, que es el cambio que estoy presentando acá, y V2, que es el cambio que estoy presentando acá, son, eh, son, se asumen como cambios instantáneos. Son dados por el sistema propelente que tenemos en el satélite o en el cohete o en lo que sea, y es una manera idealizada de ver las transferencias de órbitas. Evidentemente no es la única manera de cambiar órbitas, pero es el principio con el cual nosotros aprendemos cómo es que nosotros vamos cambiando esas órbitas. Vamos a hacer el ejercicio, básicamente la clase de hoy va a ser hacer el ejercicio completo de hacer todos esos dos cambios de órbitas. Ok, Adriana, por favor, ¿cuál es su pregunta? Profe, una pregunta. Si digamos, yo cambié la órbita de un círculo a una elipse y luego otra vez una circular, ¿podría Ajá. ser que la segunda quedara también con forma elíptica o digo, una vez que le hago los dos cambios me va a quedar como con la forma inicial? Los cambios de órbita pueden generar cualquier tipo de órbita. Puede quedar otra vez elíptica, puede quedar otra vez circular, etcétera, etcétera. Lo que no podemos pasar es pasar de una órbita circular a otra órbita circular sin haber pasado por una elíptica. Es imposible, ¿verdad? Porque tenemos que hacer una transferencia de órbita a órbita. O incluso cuando nosotros tenemos una excentricidad más alta que 1, una órbita elíptica puede hacer que salgamos de la gravedad de la Tierra y entonces tengamos un viaje interplanetario, ¿verdad? Sí, entonces la respuesta es sí. El cambio puede pasar de una elíptica a otra elíptica, sin duda. Ok, gracias. Encantado. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer los ejemplos. Y vamos a empezar por un ejemplo bastante sencillo. Vamos a utilizar la ecuación de velocidad para determinar un vector inicial de posición y velocidad para mantener una órbita circular con una altitud de 800 kilómetros y primero con una inclinación de 0 grados. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a... Entonces vamos a hacer esto acá para que me quede el enunciado por acá para tenerlo como referencia. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que utilizar, vamos a escribir acá, aquí está el ejercicio. Por cierto, esta pizarra se las voy a compartir después para que ustedes la puedan utilizar. Entonces, nosotros tenemos que utilizar la ecuación que ya nosotros vimos anteriormente, que es la velocidad para permanecer en órbita. Entonces, tenemos que la velocidad que nosotros andamos buscando, vamos a hacerle color negro. La velocidad que nosotros andamos buscando, que es la velocidad 1, vamos a llamarle velocidad 1, está dada por mu, vamos a ver, perdón, esto es raíz cuadrada de mu multiplicado por 2 entre r menos 1 entre a. Vamos a borrar esta cosa de acá para que nos quede más bonito. Ajá. Y entonces eso es lo que nosotros estamos teniendo. Si en algún momento no están pudiendo ver la pizarra de manera correcta, entonces me lo dicen, por favor. Por favor, recuerden otra vez que las preguntas se hacen levantando la mano. Yo veo muy poco el chat, pero estoy viendo una pregunta en el chat. Los cambios de órbita no tomaban mucha energía. Los cambios de inclinación toman muchísima energía. Los cambios de órbita dependen. Ok, muy bien. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación. En este caso, nosotros como tenemos una órbita circular, tenemos que R es igual que A, y esto es igual que 800 kilómetros más el radio de la Tierra, ¿verdad? Vamos a llamarle RT. El radio de la Tierra, si ustedes recuerdan,
es igual a 6.371 kilómetros en promedio. Entonces, yo estoy usando el Scilab para ir haciendo estos cálculos. Entonces vamos a llamarle RT, vamos a ponerlo así. Entonces serían 6.371 kilómetros. Y mu, si ustedes recuerdan, vamos a buscarlo acá de vuelta. Acá está. Mu es igual a 398.4405. Vamos a ver, disculpen. Serían kilómetros a la 3 entre S a la 2, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos todas las variables, perdón. Tengo que hacer esto. Aquí tenemos todas las variables que nosotros estamos necesitando para el ejercicio. Entonces, esa primera velocidad, como R es igual que A. Profe, creo que el valor de mu que copió le falta un número. Ajá, 39. Ah, sí. El 6. Sí, claro. Muchas gracias, muy amable. Un gusto. Eso no es tan anormal en mi caso, pero con estas pizarras digitales tengo una gran ventaja. Ahora sí. Muchísimas gracias, muy amable. Ese tipo de interrupciones siempre son muy apreciadas. Entonces ahí tenemos todos los valores que nosotros necesitamos. Como R es igual que A, entonces, disculpen, a veces tengo problemas porque estoy escribiendo desde la tablet y con tanta gente conectada a internet, a veces tengo problemas de internet porque estoy usando la computadora y la tablet las dos al mismo tiempo. Entonces, entonces tuve que reiniciar desde acá, desde la tablet, pero ya vuelvo sí, tengo que, se me trabó el programa de la pizarra. Mis disculpas. Ok, porque es que la pizarra sí realmente es bastante linda. Ok, ya volví. Listo. Okay. Entonces, nos va a quedar que V1 es igual a raíz cuadrada de mu sobre R, ¿verdad? Y ese valor sería igual a raíz de mu sobre 800 más R de la Tierra. Ese sería el valor que nosotros andaríamos buscando. Entonces, si lo escribimos acá, entonces tenemos que mu, como ya lo corregimos, sería 398. Ajá, aquí no se grabó la corrección. Aquí lo tenemos. 600.4405. Entonces lo grabamos así. Y la velocidad 1, vamos a decir que es el raíz cuadrada, square root, de mu sobre, y aquí tenemos dos valores. Tenemos 800, que es la altitud sobre la superficie terrestre, más RT, que es el radio de la Tierra. Y esa es la velocidad. Entonces, a nosotros nos quedaría que V1 sería igual a 7.45536 kilómetros por segundo. Y ese sería el valor de la velocidad. Pero ¿cómo es que nosotros interpretamos esta velocidad? Esto lo vimos la clase pasada, pero lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, si nosotros estuviéramos viendo la Tierra desde arriba, o sea, desde Z positivo, entonces vamos a dibujar una Tierra, ¿verdad? Vamos a ver si ahora sí. Nosotros tenemos que esta es la órbita circular que nosotros andamos buscando, ¿verdad?
Entonces, vamos a hacer un marco de referencia acá. Vamos a hacerlo acá. Entonces, esto va a ser X y esto va a ser Y. ¿Ok? Z, Z, estamos viendo la Tierra desde arriba. Entonces, vamos a asumir que la posición del satélite va a estar dada en X por cuestiones de facilidad. Entonces, vamos a ubicar el satélite aquí, ¿verdad? Y la velocidad, para mantenerlos en esa órbita, entonces tiene que ser una velocidad en Y, porque la velocidad sería hacia acá, ¿verdad? Entonces este componente sería completamente en Y. Entonces nosotros vamos a asumir que la posición, vamos a hacerlo por acá, la posición sería R igual Rx, Ry, Rz. Ajá. Y esa posición la vamos a hacer exactamente así. Sería igual a Rx, que sería esta posición, ¿verdad? La posición del satélite como tal. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a hacerlo por acá. La posición del satélite como tal, que la vamos a pintar de verde, sería esto. Esto sería R y sería una componente completamente en X. Entonces esa componente sería el valor del R, que serían 800, ¿verdad? Más el RT. Y los otros serían 0 y 0. ¿Ok? Perdón, no los estoy mostrando. Acá, ¿verdad? Vamos a hacerlo más pequeño para que se vea bien. Y esto nos daría, serían 6.371 más 800, que sería 7.171, 0 y 0. Y esto todo está en kilómetros, ¿verdad? Y esta sería la posición R, esta posición que nosotros tenemos acá. Y la velocidad, que sería Vx, Vy y Vz, sería, como ustedes pueden observar en esta gráfica, la velocidad, el componente este de la velocidad, que lo estamos mostrando en rojo aquí, sería un componente que estamos utilizando solo en Y, ¿verdad? Para hacerlo lo más sencillo posible. Lo podemos hacer como nosotros queramos, pero lo estamos haciendo lo más sencillo posible. Entonces, los componentes de X y Z serían 0. Ajá. Entonces, componente de X y de Z sería 0 y ya calculamos el componente en Y, que es, le pusimos V, Y ese componente, según recordamos, era igual 0 y ese componente que está acá, 7.455386 kilómetros por segundo. Vamos a aprovechar las ventajas de las cosas digitales. Lo vamos a copiar. Aquí está. Perdón. Sería este elemento de acá, ¿verdad? Eso sería en Y. Y en Z sería 0. ¿Ok? Ok. Entonces, ya tenemos los elementos de posición y velocidad para lograr una órbita, como nosotros dijimos, de 800 kilómetros de altitud sobre la superficie terrestre, ¿verdad? Eso es lo que nosotros andamos buscando. Entonces, si nosotros entramos acá al GMAT, podemos empezar vamos a iniciar una nueva para que vean que lo estamos haciendo desde cero. Ok. Por cierto, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá para iniciar con esto.
¿Preguntas? Ok, si no hay ninguna pregunta, entonces ya tenemos los componentes cartesianos para lograr lo que nosotros queríamos hacer. Si todos los cálculos de nosotros están correctos. Entonces, el componente que nosotros andamos buscando sería en X, 7, 1, 7, 0, 0 y 0. Y el componente en Y sería 0, 7.45, 5, 5, 3, 8, 6 y 0. Eso es lo que nos haría a nosotros, vamos a mostrarlo acá, tener este componente es el que va a hacer que esta órbita tenga un radio de 800 kilómetros sobre la superficie terrestre y se mantenga con esa órbita en caso ideal. Creo que los cálculos están correctamente hechos. No sé si hay algún problema, pero lo podemos verificar. Entonces acá, si nosotros aplicamos esto y corremos el GMAT, nos daría, como nosotros esperamos, una órbita completamente ecuatorial, ¿verdad? Que ustedes lo observan. Así se observa desde arriba, ¿verdad? Desde Z. Y esa órbita, si nosotros verificamos los componentes, aquí están los componentes cartesianos, pero si nosotros verificamos los componentes kepleronianos, nos daría que el semieje mayor es 7169 aproximadamente y el radio del apogeo del perigeo son prácticamente iguales. Aquí hay siempre algunos errores por cuestiones de métodos numéricos, pero es básicamente lo que nosotros estamos aplicando. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Sergio, por favor. Buenas, Adolfo. Mira, una pregunta. Ahí cuando hiciste el dibujo y definiste VY, digamos la dirección de V, porque el componente, me queda claro, el componente de la velocidad, la dirección es definida de manera arbitraria, así como la dibujaste, o como, o en el sentido, me imagino que en el sentido de rotación de la Tierra, o cómo determinar la dirección pensando que es un vector, ¿verdad? Un escalar. Sí, es una muy buena pregunta. La respuesta es la siguiente. Básicamente nosotros estamos teniendo que la velocidad va a ser tangencial al radio que nosotros tenemos aquí. Entonces, si usted observa, no es coincidencia que los dos vectores se ven, ¿cómo se llama? Se ven con un ángulo de 90 entre las dos partes. Acá nosotros tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, ese es el ángulo, esa es la manera de cambiar la velocidad ideal, porque cualquier otro componente que no esté generando un componente exactamente en la dirección de la órbita, por eso es importante la órbita como tal. El trazo de la órbita es el que nos define hacia dónde tiene que ir, ser la velocidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una órbita elíptica, una órbita altamente elíptica, vamos a hacerlo por acá. Imaginémonos que tenemos una órbita, es una muy buena pregunta, pero nosotros tenemos una órbita altamente elíptica. Entonces, nosotros tenemos el satélite por acá. ¿Ok? Algo, ¿se puede subir un Claro. toquecito la pizarra, Sí, porfa? sí, claro, perdón. Listo, gracias. Ahí nosotros tenemos una órbita altamente elíptica. Entonces, la definición de dónde tiene que ser la velocidad va a estar dada por el trazo de la órbita, que sería entonces este V que está acá, ¿verdad? Para mantenernos sobre esta órbita, el trazo de la órbita, el punto de esta órbita con respecto al satélite es el que nos define cuál es la velocidad orbital. O sea, no necesariamente tiene que ser un ángulo de 90 grados. Es muy, muy parecido a 90 grados porque las órbitas, aunque sean elípticas, son muy grandes. Pero en el caso de una órbita circular es exactamente 90 grados. No sé si me explico. Gracias. Genial, genial. Ana Carolina, por favor. Buenas, profe. Es que tenía una duda de dónde fue que obtuvo el número de arriba 7171, de 7171. Ah, ok. Es una buena pregunta. Era algo que tenía planeado explicar, entonces vamos a explicarlo de vuelta.
Ok, porque porque no lo expliqué, tenía planeado explicarlo, pero se me olvidó explicarlo, entonces se ok, lo voy a ok. explicar. Si nosotros tenemos, qué sé yo, la Tierra, vamos a- debe ser la Tierra más grande, la Tierra, porque no se me está haciendo, a veces se me hace el círculo bien y a veces no. Ahora sí, tenemos la Tierra, ¿verdad? Y tenemos la órbita. Entonces tenemos dos componentes. El primero es el radio desde el centro de la Tierra hasta la superficie, que es lo que estamos llamando nosotros RT, ¿verdad? El segundo es la altitud por encima de la superficie, que es en este caso 800 kilómetros, ¿verdad? En el caso de nosotros tenemos finalmente que, vamos a hacerlo por acá, que R va a ser igual a RT, que es el, el radio promedio de la Tierra, más los 800. Perdón, es que en la tablet donde estoy haciéndolo es un poquito pequeño, entonces a veces me pasan estas cosas. 800. Entonces, R va a ser igual a 6.371 kilómetros, que es el radio promedio de la superficie de la Tierra, más 800, y eso es igual a 7.171 kilómetros. Nosotros lo colocamos en el eje X de manera conveniente para que determinar cuál es la variación con respecto al eje Y de la velocidad sea bastante directo y sea bastante fácil de obtener. No sé si con eso me explico. Sí, y tengo otra pequeña duda. Dígame. Arriba donde pusimos raíz cuadrada de U sobre... ¿Qué fue lo que pusimos? ¿Sobre R? Ah, sobre R. ¿Por Ujú. qué es que se hace la separación, digamos, de mu sobre R a la operación que teníamos arriba, digamos? Es que como A es igual que R, si usted hace 2 entre R menos 1 entre A, le queda 1 entre R. Y Ah, por ok, eso queda ok, esta solución. Ajá. ok. Listo. Avid, ¿cómo Gracias. estás? Con gusto, encantado. Avid, dígame. Adolfo, Sí. justo te quería comentar, según lo que has visto de dónde ha salido el 7171, en el Ujú. GMAT le pusiste 7170, entonces ese uno de diferencia pienso que puede ser el que ha hecho que los valores no sean iguales en el semieje mayor y Cierto. semieje menor. Cierto. Sí, tienes razón. O sea, vamos a aplicarlo. A veces me pasa eso. De todas maneras, en GMAT a veces da algunos errores numéricos. Entonces, por ejemplo, si lo cambiamos aquí a kepleriano, vemos que el semieje mayor es de 7170.998. Pero sí, gracias por la observación, David, te lo agradezco mucho. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Creo que la pizarra nos ha funcionado bastante mejor hoy que otras clases. He practicado un poco con esto, por dicha me ha funcionado bien. Muy bien. ¿Preguntas? No hay preguntas. Ok, muy bien. Entonces, ya nosotros hicimos esta órbita. Ahora lo que vamos a hacer es, según habíamos visto en la presentación, vamos a hacer no un cambio de inclinación, sino simplemente ver cuál es la velocidad que nosotros necesitamos para que la inclinación sea de 45 grados. Entonces vamos a escribirlo acá, inclinación 45 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos una inclinación de 45 grados, ¿qué es lo que nos está pasando? Lo que nos está pasando es que si nosotros estamos viendo la Tierra desde el eje X, ¿verdad? Vamos a acercarla un poquito para acá. Lo que nosotros hicimos en este primer ejemplo es que el vector de velocidad del satélite fuera así, ¿verdad?
Estamos viendo la Tierra desde el eje X, entonces acá vamos a asumir que este eje de acá es Z y este eje de acá es Y. Entonces, esta es la velocidad que nosotros usamos en el primer caso. En este segundo caso, vamos a hacer una velocidad que va a ser, que son 45 grados, y por lo tanto, va a ser que el satélite adquiera una inclinación de 45. Esto nosotros ya lo habíamos visto anteriormente, pero es importante, creo, retomarlo. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a hacerlo de vuelta, la Tierra, y queremos hacer un vector de velocidad de 45 grados, ya nosotros calculamos esa velocidad. Pero ese vector va a tener dos componentes. Profe, tal vez pueda bajar un poquito la pantalla de la pizarra. Se lo agradezco. A veces me olvida. No, disculpe. Esta es la velocidad, ¿verdad? Esa velocidad tiene un ángulo de 45 grados. Entonces va a tener dos componentes. Va a tener un componente en Y. Este va a ser VY y este va a ser VZ. De acuerdo como nosotros hemos empezado a trabajar en este caso. ¿Ok? Y nosotros tenemos que los componentes VY, vamos a hacerlo con un trazo un poquito más grande para que sea mejor, va a ser igual a V por el coseno de 45 y VZ va a ser igual a V por el seno de 45. ¿Y cuál era ese V? Ese V era V1. Nosotros ya hemos calculado V1 y V1, según recuerdo, o según podemos ver según podemos ver en ejemplos anteriores, está dado por 7.45538. Entonces vamos a copiar eso. Copio. Ahí está. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, aquí lo tenemos. Y ya podemos nosotros entonces calcular cuál es el V en Y y el V en Z, que como el ángulo es de 45, nos van a dar exactamente iguales. Entonces, si lo calculamos por acá, tenemos que V1, que ya lo que habíamos calculado, por el coseno D. En el caso de Scilab, para hacer el coseno en grados, utilizan el comando cosd, que nos permite ver en los grados. Entonces aquí ponen 45 directamente, y entonces nos da 5.2718619, ¿verdad? Y estos son kilómetros por segundo. Y acá nos va a dar exactamente lo mismo, porque es un ángulo de 45 y por lo tanto el componente Y y el componente Z serían exactamente iguales. Entonces sería 5.2718619 kilómetros por segundo. Y entonces ya los tenemos. Lo podemos copiar de acá y lo ponemos acá. En los elementos cartesianos, el elemento de X se mantiene. Y aquí tendríamos que el elemento Y sería este, y el elemento Z sería este. Y esto nos debería permitir tener una órbita de 45 grados circular. Y si lo aplicamos, efectivamente, como ustedes ven, tenemos una órbita de 45 grados circular. Y aquí nosotros podemos verificar en la nave espacial, en estos elementos, si lo ponemos en keplerianos, que el semieje mayor da exactamente, casi exactamente 7171 kilómetros. Y tenemos esa órbita circular con un ángulo de 45 grados de inclinación.
No sé si tienen preguntas hasta acá. Esto que hemos visto hasta acá en parte es un poco un repaso de lo que vimos en la clase pasada, pero es fundamental que estemos claros respecto a estos cálculos para poder hacer los cálculos de cambios de órbitas. Preguntas hasta acá. Ok, muy bien. No hay preguntas. Creo que ya han hecho las preguntas anteriormente, entonces continuamos con esto. Si nosotros tenemos estos cambios de inclinación que ya hicimos, ahora vamos a elevar la órbita, que es lo nuevo que vamos a hacer hoy. Tenemos una órbita circular de 800 kilómetros, ya nosotros hicimos los cálculos. Nosotros queremos pasar a una órbita elíptica con 800 kilómetros como perigeo y 2000 kilómetros como apogeo. Entonces tenemos que hacer un cambio de velocidad. ¿A dónde nosotros hacemos el cambio de velocidad? En realidad no importa mucho, porque, porque como es una órbita circular no tenemos ni perigeo ni apogeo, y entonces no va a importar mucho a dónde nosotros estamos haciendo ese cambio. Ejercicio 2, cambio de órbita. Entonces tenemos un perigeo de 800 kilómetros y apogeo de 2000 kilómetros. Muy bien. Entonces vamos a iniciar ese ejercicio. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que averiguar? ¿Qué es lo que está pasando? Para recordar otra vez, porque es importante insistir en estos conceptos. Lo que nosotros estamos teniendo es que si esta es la Tierra, estamos primero con una órbita completamente circular, con un radio de 500 kilómetros, ¿verdad? Entonces, con un radio por encima de la superficie terrestre, ¿verdad? Y una segunda órbita va a ser elíptica. La exageré un poco, ¿verdad? No importa. Ahí está. Esta órbita más o menos es algo así. Y lo que nosotros estamos buscando es una órbita con un radio, con un perigeo de 500 kilómetros y un apogeo de 2000 kilómetros. Entonces, en cualquier punto, porque en este caso en realidad no importa mucho, en cualquier punto de la órbita circular, nosotros vamos a hacer un cambio de velocidad. Vamos a hacerlo más clarito. Nosotros vamos a tener un cambio de velocidad V2, porque ya teníamos un V1, ¿verdad? El V1 era la velocidad con la que nosotros nos manteníamos en esa órbita, este V1. Nosotros vamos a hacer un cambio de velocidad V2 que va a hacer que pasemos de esta órbita en negro a esta órbita en verde. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos el V2? Primero, tenemos que calcular cuál es el apogeo, perdón, cuál es el semieje mayor de esa órbita, porque recuerden que en la ecuación nosotros necesitamos el semieje mayor. Entonces, averiguamos cuál es el semieje mayor. El semieje mayor que hemos dicho que está dado por A va a ser igual a el Rmin más el Rmax entre 2. Importante acá. El Rmin y el Rmax siempre tienen que tomar en consideración el radio de la Tierra, ¿verdad? Si nosotros no tomamos en consideración el radio de la Tierra, entonces no estamos haciendo el cálculo correctamente. Entonces, el Rmin serían 800 más el radio de la Tierra, ¿verdad? Más el Rmax, que serían 2000, más el radio de la Tierra, que hemos llamado RT, todo esto dividido entre 2. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Si nosotros vamos acá,
tenemos que, vamos a llamar A igual 800 más RT más 2000 más RT. Todo esto hay que poner entre paréntesis, dividido entre 2. Y eso notaría, hacerlo por acá, un poquito más acá. Eso notaría que el semieje mayor sería 7,771 kilómetros. El semieje mayor, independientemente de dónde estemos en la órbita, siempre se mantiene constante. ¿Ok? Entonces, la velocidad que el sistema tendría que cambiar, o sea, esta velocidad 2, estaría dada por la ecuación que nosotros vimos anteriormente, que repetimos acá, que sería V2 sería igual a la raíz de mu, ¿verdad? Ya conocemos. Vamos a hacerlo un poquito más acá porque no se está viendo bien. 2 entre R menos 1 entre A. A lo conocemos, es el semieje mayor, ¿verdad? Ya lo calculamos. Y R es la posición en la que yo me encuentro en ese momento. El R en esta órbita circular siempre va a ser 800 más el R de la Tierra, ¿verdad? Que ese R min era 800 más el R de la Tierra y este A es 7771. Entonces, vamos a calcular esto. Acá vamos a llamar R min y esto va a ser 800 más RT, que sería 7171. Entonces, nosotros tenemos que V2 va a ser igual a la raíz cuadrada, vamos a hacerlo por acá, de mu multiplicado por 2 entre R min menos 1 entre A. Y eso nos debería dar cuál es la velocidad a la que nosotros tenemos que poner el satélite para que cambie de una órbita de 800 kilómetros de altitud a una órbita de 2000 kilómetros de altitud sobre la superficie terrestre. Y eso nos da 7000. Vamos a ver. Nos da igual a 7.780092 kilómetros por segundo. Vamos a acá. Perdón, esto no era lo que quería hacer. Ahora sí. Vamos a hacerlo acá un poquito más grande. Y aquí tenemos entonces el resultado completo. 7.780092 kilómetros por segundo. Entonces, haciendo otra vez el cambio como lo hicimos anteriormente, que es asumiendo z igual a 0, entramos a la parte cartesiana y esta es la posición inicial 7171, que es una altitud de 800 kilómetros, y es z0, y aquí donde cambiamos la velocidad, que en lugar de ponerle lo que le habíamos puesto anteriormente, que como ustedes recuerdan. Profe, perdón, es 7.738. ¿Qué? ¿Esto? Ajá, 7.738. Ok, ¿cuál fue el error de cálculo acá entonces? No, que le faltó. Sí. Sí, siempre se me pasó eso, ¿verdad? Otra vez. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo mismo que hice la vez pasada. Para completarlo, para que quede la pizarra bien. Muchas gracias. 3, ahí. Listo. Entonces aquí le ponemos 7.738, perdón, 783, ¿verdad? Está bien así, ¿verdad? ¿O me equivoqué? Vamos a ver. Ajá, sería 7.738, sí, otra vez, un error, perdón. Vamos a hacerlo bien. 738. 380092. Muy bien. Ok, entonces lo copiamos de aquí para no cometer ningún error. Y este lo copiaríamos aquí. Entonces, esta órbita
si ustedes se dan cuenta, inicia exactamente igual que la órbita circular que hicimos en este caso. Pero en este caso, nosotros tenemos una velocidad de 7.738092 en lugar de una velocidad de 7.455386, ¿verdad? Que era la velocidad anterior que nosotros habíamos calculado. Es una velocidad más alta. O sea, si nosotros cambiamos de la velocidad que teníamos anteriormente a esa segunda velocidad, nosotros cambiaríamos de esta órbita circular a esta órbita elíptica. Y de hecho, esto en la parte de ingeniería espacial se conoce como el delta V que nosotros tenemos que cambiar. Ese delta V, entonces, tendríamos que delta V sería V2 menos V1, que sería la diferencia entre las dos velocidades. Ese delta V, si nosotros lo calculamos, y ya tenemos las dos velocidades en Scilab, entonces podemos decir que, vamos a ponerlo como delta V es igual a V2 menos V1, y eso nos daría, vamos a ver por acá, lo escribimos acá, 0.24706 kilómetros por segundo. Este delta V es la diferencia que tiene que dar el sistema propelente para cambiar a las dos órbitas. Eso es lo que nosotros tendríamos que tener en la capacidad para hacer ese cambio. Entonces, si nosotros ponemos esa segunda velocidad acá, que aquí creo que ya la puse bien, entonces la aplicamos. Por cierto, con GMAT nosotros podemos hacer los cambios de órbitas y ese tipo de cosas, y simular cambios de órbitas, pero ya eso entra un poco más en la parte del uso de la herramienta, que está un poco fuera del alcance de estas primeras clases en el curso. Entonces, lamentablemente no lo veo de esa manera para no enredar, porque lo que quiero ver son los conceptos. Pero entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces ya lo aplicamos y esto nos debería dar una órbita elíptica, como ustedes ven, si la vemos desde Z, esa órbita es elíptica, y el apogeo debería ser 2000 más 6371, que sería 8371. Lo podemos verificar acá. Si nosotros ponemos modificada Cartesian, 8370.99971. Entonces aquí tenemos la órbita que nosotros andábamos buscando. Es el cambio de velocidad y hasta la velocidad que tendría en V2. Muy bien, preguntas. Jonathan, por favor. Sí, esta delta V, la cantidad de propelente para lograr esta delta V, ¿va a depender de la masa o no tiene nada que ver? Sí, depende de la masa, porque entre mayor cantidad de masa, mayor cantidad de propelente necesita uno para cambiar la velocidad. Aunque, digamos, aunque en el espacio no haya resistencia de fricción ni nada así. Sí, lo que pasa es que aunque no haya resistencia, el cambio de velocidad está dado por Newton, ¿verdad? Entonces, un cambio de velocidad va a depender de la masa del objeto, no del peso, sino de la masa. Porque Ok, no estamos hablando de peso. sería más bien como por inercia, entonces. No estoy muy seguro que estés entendiendo bien el concepto. Recuerde que el cambio de velocidad va a requerir un tipo de aceleración y el cambio de momento tiene que ver con la masa. Eso es importante. Ok, gracias. Sí, un gusto. Minor. Buenas, ¿me escucha? Lo escucho perfecto, dígame. Ok. Tengo unas cuantas preguntas. Primero, mencionó que en un cambio de órbita de circular a elíptica no importaba en qué punto se hiciera el cambio de órbita, el incremento de la velocidad. Ajá. Pero eso no afectaría en la posición del apogeo. Sí, afectaría completamente la posición del apogeo, totalmente. Es una excelente observación. Eso afectaría la posición del apogeo.
exactamente a donde nosotros hagamos el cambio de velocidad, va a ser el punto donde nosotros vamos a colocar el perigeo. O sea, eso afecta. O sea, no importa en el sentido de que siempre va a ser, la posición va a ser 500, pero el punto donde nosotros hagamos el cambio de velocidad, ese va a convertirse en el perigeo de la órbita. Es una muy buena observación. Otras dos preguntas. En un cambio de órbita es posible también hacer un cambio, digamos, al hacer un cambio de órbita, no solo incrementar la altura, sino también cambiar la inclinación de la órbita. Sí, es posible. Es posible hacer el cambio de altitud y hacer el cambio de inclinación. El cambio de inclinación implica una gran cantidad de energía, pero sí es posible. Entonces, de hecho, el cambio de inclinación también implicaría un cambio de velocidad, pero no solamente un cambio de velocidad en el vector de velocidad, o sea, hacia donde usted ya va. Esto es bien importante. Vea qué interesante. Vea lo interesante, y eso es una muy buena observación, y voy a aprovechar su observación para esto. Si usted ve, nosotros estamos definiendo cuál es el delta V para cambiar la velocidad aquí. Es solamente 0.2824706. Nada más. Vea que esto es un valor y esto va a implicar un cierto cambio de energía. ¿A cuánto va a ser equivalente al cambio de energía que nosotros necesitamos para cambiar de inclinación? Imagínense un cambio de inclinación sin cambio de altitud, solamente un cambio de inclinación. Nosotros ya calculamos cuáles eran las velocidades para cambiar a una inclinación de 45, que es 5.27186.9. ¿Lo ve? Toda esta velocidad, usted tiene que imprimirle en el componente Z desde cero. O sea, nosotros tenemos que imprimirle al objeto que nosotros estamos cambiando la velocidad, un cambio de velocidad de 5.27 kilómetros por segundo. Por segundo. Ese es el cambio de velocidad que nosotros tenemos que imprimir al objeto. Imagínese un transbordador espacial. Imagínese la cantidad de propelente que tiene que utilizar uno para mover toneladas y hacer un cambio que implique que usted va a cambiar 5.27 kilómetros por segundo en órbita. Porque esas son las velocidades de las que nosotros estamos hablando. Obviamente la cantidad de fuerza de la que nosotros estamos hablando y la cantidad de propelente va a depender de la cantidad de masa que nosotros estemos moviendo. Pero por eso es que los cambios de inclinación se hacen desde tierra, con los cohetes. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Usualmente, lo más normal es que los cambios de inclinación se realizan en tierra. Por esa razón. Como última pregunta, lo que he estado, notando es que, al incrementar la velocidad se incrementa la altitud. En este caso, si se mantiene en el mismo, eje. Pero es posible hacer cambios orbitales a órbitas más bajas. ¿En qué sentido lo dice? Digamos, como de pasar a una órbita elíptica, digamos, como la que tenemos aquí en el ejemplo, una órbita elíptica de 800 de perigeo y 2000 de apogeo, a una órbita circular de 800 circular. De 800. O sea, pasar de la verde, o sea, si estamos acá... Sí, pasar de la verde a la negra. Ajá, sí es posible. Lo que nosotros tendríamos que hacer es disminuir nuestra velocidad y de hecho esa es la manera en la que los satélites se busca que caigan a la Tierra. Por ejemplo, los satélites de SpaceX, la idea es que cuando terminen su vida útil, entonces caigan otra vez a la Tierra, o esa es la manera en la que devuelven los astronautas a la Tierra. Lo que hace es que usted tiene retrocohetes que hacen, por ejemplo, que cuando usted vea que este ejemplo está bien, este delta V también sería el delta V que nosotros tendríamos que tener. Si nosotros vamos en esta órbita verde, ¿verdad? Si nosotros vamos en esta órbita verde, y cuando vamos en este punto, encendemos un retrocohete para que cambiemos de esta velocidad 2 a esta velocidad 1. Y la diferencia de velocidad tiene que estar actada por esta 2824706.
Y ese retrocohete nos movería a esa órbita de manera ideal, ¿verdad? Obviamente hay hay muchas perturbaciones que pueden modificar las cosas, pero esa es la manera en la que nosotros disminuimos nuestra posición en órbita y la manera en la que en la que los ingenieros de cápsulas tripuladas hacen la caída sobre la Tierra. Y de hecho, me encanta su pregunta porque eso me ayuda a explicar por qué nosotros no podemos volver a la Tierra lento. No podemos. Porque la velocidad es a las que nosotros vamos, cuando nosotros disminuimos la velocidad, vamos disminuyendo nuestra altitud. Y conforme nosotros disminuimos nuestra velocidad, vamos disminuyendo nuestra altitud. Y la velocidad es bastante alta. Ok. Esa es la idea. Muchísimas gracias. Encantado. Las preguntas de hoy han estado muy buenas, como siempre, pero hoy ha estado particularmente interesante. No sé si tienen alguna otra pregunta. Preguntas. Muy bien, ok. Ok, Sergio. Sí, solo Adolfo, igual como dijiste el caso de Z, que habría que ponerle una energía equivalente a esos 5.7 kilómetros por hora de velocidad, ¿verdad? Kilómetros por segundo, perdón. Igual sería el caso para X, ¿verdad? Que viene desde cero. Si estamos considerando que la velocidad solo se está modificando en Y. Si habíamos considerado que la velocidad X era cero, ¿verdad? En el primer ejemplo. Sí, en el primer ejemplo hemos considerado, bueno, en este caso, digamos, nosotros estamos asumiendo que este X sería acá, esto sería X. Entonces, sí, pues cualquiera de los cambios va a ser muy energético, pero sí, es correcto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces volvemos a esto. Ya nosotros resolvimos este ejemplo de 800 a 2000. Ahora tenemos un perigeo de 800 y un apogeo de 2000 kilómetros. Entonces, ¿cuánto es el cambio que tenemos que hacer ahora para que el satélite entre en una órbita circular de 2000 kilómetros? Y este procedimiento que nosotros estamos haciendo es exactamente el procedimiento que se utiliza, por ejemplo, para poner los satélites a ser satélites geoestacionarios. Entonces vamos a escribir acá, ejemplo 3. Mira, estoy haciendo 3, cambio de 800 perigeo y 2000 apogeo a 2000 circular. Okay. Entonces, como ustedes ya recuerdan, si nosotros tenemos una órbita circular, vamos a ver si, como les dije, a veces tengo problemas con la tablet con la que estoy haciendo la documentación de la que estoy escribiendo. La tablet, como ustedes se han dado cuenta, me ha permitido escribir bastante mejor que en clases pasadas, pero tiene esa pequeña dificultad. Ok, vamos a volver. Ok, ya volví. Ok. Entonces, si nosotros andamos buscando una V3 que va a ser igual a raíz de mu entre R, donde R va a ser 2000. Esto va a ser igual a raíz de mu entre 2000 más RT. Esa va a ser la velocidad para que el sistema se mantenga en una órbita circular de 2000. ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando? Lo que nosotros andamos buscando en este caso es entonces pasar de una órbita, vamos a hacerlo por acá, pasar de una órbita elíptica, ¿verdad? Donde, por ejemplo, la Tierra está, qué sé yo, por aquí.
Vamos a ver si se está viendo. Ajá. A una órbita circular. Ah, perdón. No se dibujó bastante. Vamos a ver si la logro dibujar mejor. Ahora sí. Entonces, vamos a cambiar la velocidad en este punto que ustedes ven acá. Aquí tenemos una V3 y esa V3 es la velocidad que nosotros tenemos que cambiar en ese punto para que la órbita cambie de elíptica a circular con un radio de 2000 kilómetros. Ok, entonces, volviendo al punto donde nosotros estábamos, ya dijimos que V3 es igual a raíz de mu sobre RT más 2000 y nosotros podemos calcular ese valor acá. Entonces, calculamos V3 sería igual a raíz, perdón, aquí no les estaba mostrando, perdón. Ajá, estamos acá. RT más 2000, entonces raíz cuadrada de mu entre, aquí lo cerramos, RT más 2000, siempre tienen que acordarse del RT porque si no obviamente les va a dar un valor incorrecto. Y ese valor es de 6.9004945 kilómetros por segundo. Ahora, ¿qué notan ustedes acerca de eso? Ese V3 es bastante más bajo que el V2. Como creo que les había comentado en clases anteriores, entre más alta sea la órbita en la que nosotros nos encontremos, menor es la velocidad de la órbita en la que nosotros estamos trabajando. La órbita elíptica tiene una mayor velocidad a 500 kilómetros que la órbita circular a 500 kilómetros, pero la órbita de 2000 kilómetros de altitud tiene un menor valor absoluto de la velocidad que esta órbita que acabamos de hacer, que la órbita inicial. ¿Qué es importante en esto? Hay algo que es bien importante y esto es lo que quiero explicarles. El delta V que nosotros tenemos que cambiar acá no se calcula con este V2. Porque este V2 es el V2 de cuando esta órbita verde, que es la órbita elíptica, está en su perigeo. Nosotros tenemos que calcular cuál es el valor de esta órbita elíptica en su apogeo para poder calcular cuál era la velocidad de esta que tenemos acá y cuál es el cambio que tenemos que hacer para llegar a esta velocidad V3. Lamentablemente le pusimos V3 a esta, pero bueno, vamos a ponerle V4 mejor, ¿verdad? Para llevar orden, ¿ok? Entonces vamos a escribir por acá, para cuestión de orden, vamos a escribir que esto es V4. V4 y esto es perdón, no tenía borrador. V4. Mis disculpas por eso. Entonces, V3 es la velocidad que el satélite tiene en la órbita elíptica antes de cambiar a ese V4 exactamente en ese punto. O sea, esto es V3. O sea que si nos mantenemos en la órbita elíptica, si nos mantenemos dando vueltas aquí, V2 va a ser la velocidad que tenemos en este punto y V3 va a ser la velocidad que tenemos en este punto. V4 va a ser la velocidad de este cambio. Entonces, vamos a verificar cuál es el valor de V3. ¿Cómo obtenemos el valor de V3? El valor de V3 va a ser igual a raíz de mu 2 entre R menos
1 entre A. Ahí ese ámbito horrible. ¿Y cuál sería R? A es el mismo. A es el semieje mayor que nosotros habíamos calculado para la órbita inclinada, pero R en este caso no sería RT más 800, sino que sería RT más 2000. Entonces aquí tenemos, vamos a ver, la raíz cuadrada de mu dividido entre 2 entre RT más 2000 menos 1 entre A. Y esto sería el valor de la velocidad en la órbita negra, en la órbita excéntrica, antes de que, cambiemos nosotros a nuestra velocidad. ¿Cuánto nos va a dar eso? Eso lo podemos calcular rápidamente, que sería V3. Bueno, vamos a poner que el otro es V4. Esto vamos a cambiarlo por V4 para que nos quede bien. Y este V3, entonces sería la raíz cuadrada, vamos a hacer, de mu por 2 entre RT más 2000 menos 1 entre A. Ahí algún error cometí. Vamos a ver, RT más 2000 entre 1 entre A. Aquí está. No lo multipliqué. Mil disculpas. Acá. Entonces, esa es la velocidad. La velocidad que nosotros logramos con, que tenemos en ese caso sería 0.6.6287 497 kilómetros por segundo. Perdón, aquí está. 6.6287 497 kilómetros por segundo. Aquí hay un 8 y esto es un 4. Esto es un 9. Vamos a escribirlo de nuevo, perdón. Voy a escribirlo de nuevo para que se lea bien. Sería 6.62 6.628 497. Ahora sí. Kilómetros por segundo. Ok. Entonces, vean. No sé si me estoy explicando bien. Tenemos la velocidad 3, que es cuando alcanzamos el apogeo, que es este 6.6287497 kilómetros por segundo, y la velocidad 4, que es la velocidad para mantenernos en esta órbita circular, que es esta verde, que es 6.9004945 kilómetros por segundo. Entonces, el delta V, acá, si ustedes ven, tiene que calcularse sobre estos dos. Entonces, delta V sería igual a V4 menos V3. Y este valor estaría, podemos calcular aquí, V4 menos V3. Y aquí está. Ese valor sería 0.27448 kilómetros por segundo. Ese es el cambio que nosotros tendríamos que realizar para poder cambiar de órbita. Como ustedes se dan cuenta, ese cambio es relativamente pequeño. Entonces, si quieren verificar, nosotros podemos verificar acá que si nosotros tenemos una órbita de 2000 kilómetros, que sería básicamente 8171, ¿verdad? Sería porque son 6, ¿cómo es? 8371, que sería en X, y la velocidad sería 6
0.9004945 y esto nos daría una órbita con 2000 kilómetros de apogeo. Perdón, 2000 kilómetros y completamente circular. Entonces, si recorremos por acá, acá está la órbita de 2000 kilómetros completamente circular. Y este delta V sería la velocidad que nosotros tendríamos que cambiar para pasar de esta velocidad a esta velocidad y por lo tanto pasar de esta órbita elíptica a esta órbita circular que tenemos acá. Preguntas. Preguntas. No sé si hay preguntas. Alicia, por favor. ¿Qué tal? ¿Sí me escucho? La escucho perfecto. Dígame. Una pregunta rápida. Estos son cambios de velocidad instantánea. ¿Cómo metemos el factor del tiempo en lo que cambiamos la velocidad? Es una excelente pregunta. Estos cambios de velocidad, cambios instantáneos que se denominan, digamos, que como dije, son como dije por acá, perdón, vamos a ver. Transferencias de Hoffman, es idealizado. O sea, nosotros estamos trabajando sobre un concepto completamente idealizado para explicar cómo se hacen los cambios de órbitas. Evidentemente, nosotros no podemos hacer un cambio de velocidad inmediato, instantáneo. Me agrada mucho que me hagas esa pregunta porque justamente puedo explicar eso. Nosotros no podemos hacer un cambio de velocidad instantáneo, pero la transferencia de Hoffman asume eso. Las transferencias muchas veces, por ejemplo, se realizan con cambios constantes de velocidad y todo ese tipo de cálculos tienen que ir realizándose poco a poco. Pero por lo menos en este momento, eso nos deja un concepto de cómo se hacen los cambios de órbita. Pero sí, es idealizado. Lo que hemos visto hasta hoy es idealizado, pero nos ayuda a entender, si estudiamos diferentes cambios de órbitas, cómo se realizan los cambios de órbitas ya no idealizados, ¿verdad? Pero sí es una excelente pregunta. La respuesta es no. Es imposible hacer un cambio inmediato, pero es el primer concepto que nos ayuda a entender. Si fuera inmediato, entonces sería de esta manera. No sé si con eso me explico. Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, como ustedes vieron, ya nosotros hoy hicimos una elevación de órbita y cambio a órbita completamente circular. Ahora, hay un par de ejemplos que ustedes pueden realizar. Pueden realizarlos con el GMAT y si tienen alguna pregunta pueden hacerme la consulta o lo podemos ver en la próxima clase. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de que el cohete Falcon inserta el satélite con un perigeo de 310 y un apogeo de 340 kilómetros en una inclinación de 51.6. Estos datos son reales. Y como ustedes se dan cuenta, ya llevando esta clase, nos permite entender exactamente, esto es tomado del manual del Falcon 9, nos permite perfectamente poder entender esos conceptos y ver qué es lo que está pasando. Si nosotros asumimos que la órbita de la ISS es circular con 400 kilómetros de altitud, estoy pidiendo los cambios de órbita necesarios para que el Dragon pase de la órbita donde la dejó el cohete a la órbita de la Estación Espacial Internacional. Obviamente el procedimiento de alcance es un poco más complejo que eso, pero como ejercicio es bastante interesante. Y el ejemplo de cápsula Dragon a Geo, que es cuánto tendríamos que cambiarlo para llegar a una órbita geoestacionaria. Y esto nos va a ayudar a nosotros para explicar cómo es que funciona la parte de cohetería. Porque al fin y al cabo, la parte de cohetería es como si nosotros hiciéramos una transferencia de Hoffman con un primer encendido que nos lleva a una órbita completamente elíptica, así, bueno, esto es idealizado, por supuesto, y una segunda encendido que nos lleva a la órbita donde el cohete va a estacionarse. Esto es básicamente la puesta en órbita explicado de manera relativamente sencilla como cambios de órbitas de Hoffman. Sergio, por favor, ¿cuál es su pregunta? Adolfo, mira, la necesidad de optar por lo que se denominó V3, la velocidad 3,
se da justamente porque el planteamiento del problema es a 2.000 kilómetros de altitud, ¿verdad? ¿Correcto? Si hubiese sido 800, yo puedo ir directamente pensando en que el cambio de órbita lo puedo hacer en el perigeo de la órbita elíptica. Sí, es correcto. Es correcto porque si nosotros no hiciéramos el cambio en el perigeo de la órbita elíptica, entonces no llegaríamos a 800, sino que tendríamos que hacer varios cambios. Para volver a 800 tendríamos que cambiar el perigeo. Como le dije, utilizar ese delta V que nosotros habíamos calculado para pasar de una órbita circular de 800 a la órbita elíptica con 800 y 2000. Para volver a pasar a la 800 tenemos que hacer ese delta, pero de manera inversa. No sé si me explico. Sí, pero sí, vamos a ver, no sé si lo que voy a decir no tendrá tanto sentido, pero si digamos no hubiese sido 2000, sino un valor entre 800 y 2000, ¿verdad? O sea, que no hubiese alcanzado el apogeo máximo, sino un valor menor, ¿dónde sería conveniente calcular o cómo sería el proceso para calcular esa velocidad intermedia? Digamos, una V3 estima, por llamarlo de alguna forma. No sé si estoy entendiendo lo que me está preguntando, pero creo que lo que usted me está preguntando es que, ¿qué pasaría? Vamos a ver si lo logro dibujar acá. ¿Qué pasaría si, bueno, voy a ser más grande. Si la órbita circular a la que, digamos, él quisiera entrar no es de 2.000 kilómetros, sino de 1.500, y ya no coincide con el apogeo del anterior, digamos. Pero en ese caso, vamos a ver, bueno, empecemos por esto. En caso de que, vamos a hacerlo diferente. En caso de que nosotros quisiéramos pasar a una órbita circular de 1500, no tendría sentido pasar de la órbita circular de 500 a la órbita con 2000, ¿verdad? Digamos, si esta órbita verde es la circular de 500 y la órbita negra es la elíptica con 500 y 2000, no tendría mucho sentido pasar de de 2000, de un radio 2000, voy a escribirlo aquí, este radio desde la superficie de la Tierra, estos son 2000, ¿verdad? No tendría mucho sentido tratar de pasar a una órbita, qué sé yo, circular, digamos. O no sé, ¿cómo lo está planteando usted? Sí, puede ser circular o puede ser elíptica, pero en vez de 2000, de 1500. Sí, tiene poco sentido porque vas a quedar más pequeño, por decirlo de alguna manera. Sí, algo así como esta, en 1500. Correcto. Bueno, probablemente lo que usted tendría que hacer es frenar en el punto donde las dos órbitas coincidan. El punto superior, o sea, no tiene mucho sentido, pero si lo vemos desde el punto de vista completamente académico, el punto superior donde las dos órbitas coincidan es el punto donde el delta V es menor. Correcto, o sea, esa era la pregunta justamente. Sí, sí, nosotros querríamos disminuir el delta, eso es un buen ejercicio, querríamos disminuir el delta V donde el delta V sea menor completamente. Esa es la idea. El asunto es que no lo podemos disminuir si lo disminuimos en 2000 va a pasar cosas diferentes y eso es un poco más complejo. Pero no sé si con eso le contesto la pregunta. Sí, correcto. Evidentemente habría que saber específicamente cuál es ese punto, que ya no sería como tan intuitivo como el otro, donde coincidían los 2000, que era el apogeo, ¿verdad? Sí. Déjame revisar eso bien. Mándeme un correo para revisarlo bien, porque me interesa. Es una muy buena pregunta y me interesa hacer una respuesta un poco más compleja, por supuesto. Más elaborada, por supuesto. Okay. Gracias. Perfecto. No, encantado. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, el día de hoy, por dicha, todas las clases han quedado parecido. Vamos a quedar por acá. Yo espero que la dinámica con la pizarra, aunque no es perfecta, pues he tratado de que sea lo mejor posible. Creo que hay otra pregunta, Ana Carolina, por favor. Sí, en realidad no tiene nada que ver con la materia, pero ¿cuándo va a ser la clase de lanzadores? Muy buena pregunta. La idea sería el próximo miércoles, sí.
La idea Ah, sería ok. llevar clases una vez por semana. Ok, Sí, perfecto. porque a pesar de que todavía en el Tecnológico de Costa Rica no estamos impartiendo clases de vuelta, sí Ajá. tenemos una mayor carga académica y entonces yo preferí dar una clase por semana. Es mejor para ustedes y mejor para mí. Sí, entonces el próximo Ok. miércoles yo les estaría enviando la Entonces sí se información. van a estar siguiendo dando sí se va a seguir dando las clases. Por lo menos un par más. Ah, ok, perfecto. Sí, gracias por la pregunta. Qué dicha que me lo dijo, porque si no, tal vez se me hubiera olvidado. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, como les dije, la próxima clase vamos a ver la clase de lanzadores. Nosotros, aunque vamos a ver principios de cohetería y ser usualmente la clase que a la mayoría de gente le gusta más, nosotros vemos los lanzadores como proveedores de servicios. ¿Y cuál es el servicio que nos proveen? Justamente este ejemplo que estaba planteando acá es un ejemplo de cuál es el servicio que provee un lanzador. Nos provee una órbita con un perigeo, un apogeo y una cierta inclinación de la cual nosotros seguimos trabajando de ahí en adelante. Esos son los parámetros importantes respecto a qué es lo que nos provee el proveedor de servicio de lanzamiento. Obviamente hay cuestiones de costo y etcétera, etcétera, pero entonces la idea de un lanzamiento espacial es esto. Básicamente un lanzamiento espacial se puede ver como lo que hicimos hoy, como dos cambios de órbitas. Esta primera órbita inclinada, que si nosotros no hiciéramos un segundo sentido, volveríamos a caer a la Tierra, y una segunda que nos lleva a la órbita estacionaria, a donde nos pone el lanzador. Entonces, si no hay otras preguntas, vamos a utilizar los mismos medios de siempre. Por favor, recuerden que, bueno, pueden seguir a la página del Laboratorio de Sistemas Espaciales, donde siempre avisamos dónde suscribirse para la próxima clase. También se creó la página de Facebook del grupo donde se está planteando más información. Y como siempre, les agradezco muchísimo por la participación en el curso y nos veríamos la próxima semana. Entonces, en este momento, Gracias.